Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos ustedes, la bienvenida muy sentida, muy afectuosa a la última clase del año, a la última clase del año. El año pasó pero veloz, muy vertiginoso y llegamos hasta esta última clase. Obviamente es mi deseo que tanto esta clase como todas las anteriores, ¿verdad? Las 28, hayan podido generar para ustedes un aprendizaje significativo en la asignatura de estudios sociales. Vaya, todo mi deseo que lo que les depare la vida de ahora en adelante, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel laboral, familiar, personal, por supuesto, sea de lo mejor posible para cada uno de ustedes. Ese es mi deseo, ¿verdad? Y estoy seguro que con la perseverancia, el nivel de compromiso que la gran mayoría de ustedes ha demostrado, no tengo ninguna duda ni extrañeza que eso así va a ser. ¿Ya? Bueno, les invito a justamente a esta última clase, la clase 28, que se denomina las leyes y conceptos de clasificación. El objetivo de la clase es comprender los conceptos de ley y sus distintas clasificaciones. Ya, partamos diciendo qué es lo que es la ley. La ley es una regla, una norma, un principio, un precepto. ¿Ya? Es decir, ahí tenemos 4 sinónimos: regla, norma, principio, precepto. Como tal, proviene del latín lex, legis, ¿ya? Es decir, la palabra ley deriva de 2 palabras latinas, lex, legis, que hacían mención a una norma, primero era oral, pero después escrita, que regulaba las relaciones entre las personas y el Estado romano. Y también delimitaban las atribuciones que tenían las autoridades, primero de la República Romana y después, aunque en menor medida, por supuesto, en el Imperio Romano. Ley, en este sentido, puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo, de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. ¿Ya? De hecho, ahí tenemos ya una definición de ley, una de las tantas definiciones de ley. Mire, norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo, de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Señala hartos subtemas ya: legislador, ordenar o prohibir, justicia y bienestar. Ahora, según el jurista venezolano Andrés Bello, hay una foto de él, ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Claro, es decir, una ley tiene que estar expresada a través de la forma que la Constitución establece. Ahí es válida. Y es una voluntad o una expresión de la voluntad soberana porque se expresa, se promulga, se legitima a partir de los poderes que la propia ciudadanía eligió. Era el poder legislativo, que por supuesto el poder más importante por donde pasan las leyes, pero quien promulga la ley y finalmente lleva la firma es el gobernante que está ese instante en el poder, y de que también es una autoridad elegida, derivada de nuestra soberanía popular, que en este caso sería el presidente de la República. ¿Ya? Bueno, ahora, tipos de leyes. Tenemos distintos tipos de leyes. Una de ellas, yo estoy seguro que ustedes la han escuchado mucho en televisión, ¿verdad? Por lo menos esta clasificación, lo que son las LOC, LOC. Es una ley orgánica constitucional, de rango constitucional. Es una ley especial que ahora vamos a explicar. Dice, como ley orgánica se designa aquella estipulada como tal en el texto constitucional de un Estado, cuya función es organizar y regular tanto los poderes públicos como los derechos fundamentales, así como servir de marco normativo a otras leyes. Por eso una ley de un rango superior. Por eso, por ejemplo, para su aprobación se necesita un quórum, es decir, una cantidad de legisladores superior, a más alta. Para la aprobación de esta ley orgánica son necesarios requisitos, como la mayoría calificada o mayoría especial dentro del Parlamento. Claro, porque una ley común se aprueba por simple mayoría, que se va a decir la mitad más uno de los senadores o diputados ahí en ejercicio de ese instante, para aprobar la ley, ¿no es verdad? Bueno, en cambio, por una ley orgánica constitucional se requiere un quórum especial. Generalmente se está hablando de o 3/5 o de 4/7, es decir, es más que la mitad más uno.
Entonces el constituyente entendió que determinados temas, determinadas materias, se necesitaba rangos de aprobación más altos, por la importancia que este tema implica. Ya, la ley orgánica, como tal, se encuentra a medio camino, es decir, intermedio, entre una norma constitucional, ya constitucional, no sé, probablemente tal, puede ser una constitución o un reglamento constitucional, o la ley ordinaria, una ley común, ¿verdad?, que regula a una materia específica. Siento que se subordina a la primera, es decir, una LOC, ley orgánica constitucional, ¿verdad?, se subordina a una norma constitucional, pero es superior a la segunda, ¿ya?, es decir, a una ley ordinaria. Por eso se dice que está en un estatus intermedio. Ahí tenemos un ejemplo de una ley, de dos leyes bastante conocidas, ¿verdad? La ley orgánica constitucional de municipalidades, que regula financiamiento, administración, atribuciones, control de las municipalidades, de los municipios, de los alcaldes, concejales, etc. Y al lado, la ley orgánica constitucional de enseñanza. Esta data de la década del 90, ¿no?, cuando vuelve a la democracia en Chile, se dictó esta ley que otorgaba a los distintos agentes educativos, municipios, sostenedores particulares, etcétera, atribución y deberes. ¿Ya? Esto ha sido reformado, ¿verdad? Con todo lo que ello implica la transición de puesta a punto de la aplicación de una ley. Ahora, dentro del concepto de leyes, tenemos tres ejemplos, ¿verdad?, que son los ejemplos clásicos de tipos de leyes. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, es la ley imperativa. En derecho se considera ley imperativa a aquella norma jurídica que posee un contenido del que los sujetos jurídicos no pueden prescindir, de manera que la regulación normativa que se haga de esta materia tendrá completa validez independiente de la voluntad del individuo. La ley imperativa manda, viene de imperium. Imperium, ¿verdad?, es en Roma, en la antigua Roma, en el derecho romano, es la fuerza legítima. Incluso una ley imperativa es reclamable por la fuerza. Si una persona no quiere obedecer la verdad, el Estado puede utilizar la fuerza legítima contra esa persona. Por eso es importante. Por eso dice, tendrá completa independencia en relación a la voluntad del individuo. Y más yo le voy a agregar otra cosa, más todavía. Es completamente independiente su fuerza legal, jurídica, o podemos llamarle, ¿verdad?, con el conocimiento que el individuo tenga de esa ley. Basta que una ley, cualquiera que sea, esté publicada en el diario oficial para que sea aceptada y conocida por todos. Eso se llama presunción legal. Por lo tanto, alguien no puede alegar desconocimiento de la ley una vez que está publicada en el diario oficial. ¿Por qué motivo se hace esto? Porque a primera luz suena injusto, ¿no es cierto? ¿Cómo? Imponerle una ley a alguien que no lo conoce. Claro, lo que pasa es que el legislador entiende que cualquiera persona podría arguir desconocer una ley para no cumplirla. Entonces, para que eso no se tome como argumento, ¿ya?, para que no se tome como argumento, se señala que si una ley es publicada en el diario oficial, es conocida por todos. La misma ley imperativa conlleva la advertencia de sanciones para quienes la incumplan. Interesante, ¿ah? Ya, muchachos, damas, caballeros, acá no confundamos el lenguaje coloquial con el lenguaje jurídico. Porque alguien me puede decir, profe, entonces esto es una amenaza. No, porque no es una amenaza. Suena a amenaza. Ya, si tú no cumples esto, te voy a sancionar. Suena a amenaza. Yo diría que más se acerca a advertencia, pero el punto de vista de la ley, es parte de la ley prescribir, establecer claramente cuáles son las sanciones a las que se expone la persona, ¿verdad?, que no la cumple. Por eso que la ley imperativa, como dice en su naturaleza, es inherente a dicho texto legal, ¿verdad?, el incumplimiento y la sanción que implica, mejor dicho, este incumplimiento. Por ahí tenemos, ¿verdad?, la ley imperativa, ¿no es cierto? Hay una forma, ¿no es cierto?, una pequeña definición de ley imperativa, otra, que complementa la primera. La ley imperativa es cuando las normas obligan a realizar o efectuar algo. La ley imperativa, en otras palabras, te ordena cumplir algo, te obliga a hacer una conducta, a demostrar una conducta. El no hacerlo es un delito, falta, de acuerdo a la gravedad. Bueno, ahí, por ejemplo, una situación de la ley de alcoholes. La ley de alcoholes es una ley imperativa, manda específicamente. Si usted, señora, va a poner un negocio en el que se van a vender alcohol, bueno, esta es la normativa, tiene que cumplirla. Su incumplimiento es sancionable ante la ley. ¿Ya?
horario, venta a mayores de edad solamente, etcétera. Por eso que la ley de alcohol es un claro ejemplo de ley imperativa. Ahora, como contrapunto a eso tenemos la ley prohibitiva. Son las que mandan no hacer algo, prohíben algo, veis su nombre, impiden una determinada conducta, bajo todo respecto o consideración. No queda ninguna posibilidad de intentar llevar a cabo ese hecho que la ley está señalando. Si uno lo realiza de todas formas, es un delito grave o una falta grave. La ley prohíbe en términos categóricos absolutos, absolutos. Su cumplimiento ciertamente implica una sanción para el infractor. Es decir, una ley prohibitiva, no sé, se me ordena no hacer tal cosa y yo la hago de todas formas, esa cosa que la ley me lo prohíbe, eso es motivo de delito. Por tanto, sanción penal, punible, presidio, multa, etc. Lo que implique la justicia. ¿Ya? Bueno, ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos un afiche contra, claro, ¿verdad? Normativas que limiten y prohíben. Yo diría que hoy día más se acercan a la prohibición que a la limitación. Parte como una limitación, ¿verdad? Pero ahora una prohibición prácticamente del trabajo infantil. Era un flagelo planetario en todas partes del mundo. Hubo campaña en contra del trabajo infantil. Yo me acuerdo incluso, en el caso mío como fanático del fútbol, yo me acuerdo de ver salir a equipos, ¿verdad? Con pancarta, no al trabajo infantil, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí tenemos claramente una ley prohibitiva. Hasta tal edad, ¿verdad? No se puede obligar a una persona, un niño o una niña, a trabajar. No se puede, por ley. Es una ley prohibitiva. El que lo incumpla se pone a sanciones. Bueno, y una ley permisiva son las que posibilitan realizar algún acto o reconocen a un sujeto determinada facultad. Las leyes permisivas, por ejemplo, son todas aquellas que regulan el ejercicio de un derecho, como el de propiedad, por ejemplo, o todas aquellas que posibilitan celebrar un contrato. ¿Ya? La ejecución o acatamiento de la ley permisiva queda a voluntad de la persona. Es decir, una ley permisiva, como dice el nombre, te permite, te faculta, te da, a ver, usemos un término coloquial, te da la pasada para que tú puedas hacer algo, pero no te obliga, ni te prohíbe nada. Uno decide, ¿ya? La ejecución o acatamiento de una ley permisiva queda a voluntad de la persona. O sea, a uno no lo pueden obligar a ejecutar una ley permisiva. No, porque la ley permisiva uno si quiere lo realiza. Ya, la ley de caza, por ejemplo. Es permisiva en el sentido que te permite cazar bajo determinada, ¿verdad?, parte del año, ¿verdad?, a determinada especie. Y hoy día, como ustedes saben, con el aumento de la conciencia animalista, ¿no es cierto?, en buena hora, por supuesto, en buena hora con nuestros hermanitos animales, ¿verdad?, que están acompañándonos y soportándonos a los seres humanos. Bueno, la ley de caza te permite, en determinadas épocas del año, cazar. Antes de granel, por ejemplo, yo me acuerdo, incluso esta gente hasta mostraba, fíjate, todavía lo hacen algunos con la repulsa social que eso implica. Codornices, me acuerdo, tipos que llegaban del cerro con los pajaritos muertos, colgando el cuello, por ejemplo. Cada vez cuando eso, alguna celebridad, algún conocido, muestra una cosa así, se lleva la sanción social pero absoluta y qué bueno. ¿Ya? Yo me acuerdo el caso del rey de España, que apareció posando frente a un elefante muerto que había matado él mismo. Una actriz, ¿verdad?, con un leopardo muerto en sus brazos, por ejemplo, que lo habían matado hace poco. ¿Ya? ¿Qué más? Un jugador de fútbol, ¿verdad? Que también, pues unos amigos tenían, se hicieron una especie de collares con tórtolas o codornices muertas. ¿Ya? Entonces, todo eso es a partir de una conciencia, pero más que pasada de moda, ¿verdad?, que era lícito en un momento dado matar animales. Hoy día, afortunadamente, se ha avanzado en ese aspecto y queda como una ley permisiva. Te permite, insisto, bajo condiciones pero muy estrictas, ¿verdad?, cazar algunas especies. Ya, y aquí esto es como más cotidiano. El famoso, archidiscutido, y que ha provocado hasta discusiones hasta familiares, parece, por ejemplo, el tema de la AFP. Ese es un ejemplo de ley permisiva, porque no te obliga a ti a sacar los fondos previsionales, no te obliga, pero te lo permite. Ahora está en discusión, ¿verdad? Cuando estoy haciendo esta clase, está en discusión si es bueno, es válido, tanto para la persona como para el país, ¿verdad?, hacer un segundo retiro. ¿Ya? ¿Conviene eso? Porque ahí hay dos esferas, la esfera personal, ¿verdad?, y la esfera nacional. La esfera personal, bueno, son mis fondos y yo los saco cuando quiero y gasto lo que se me antoja, ¿ya? Es porque son mis fondos, es mi plata. Yo siempre escucho, o sea, es mi plata, me la gasto como quiero, ya. Es una mirada.
No la comparto en absoluto esa mirada, pero bueno, es una mirada. Y la otra mirada, ¿verdad? Es una mirada más bien estatal, más macro, ¿ya? Si el conjunto, la masa ciudadana, constantemente está una, dos, tres, cuatro, porque no puede ser haya dicho que una sola vez, ¿verdad? El tema del retiro de las pensiones. Bueno, ahora ya hay una segunda. Menos mal que se reprobó, se rechazó una tercera. Se está discutiendo una segunda. Bueno, es bueno para el erario público, final, en donde mucha gente va a tener que ser ayudada por el Estado en cuanto a su pensión, porque ya se quedaron sin plata en su jubilación. ¿Ya? Es bueno seguir permitiendo retiros anticipados al dinero que uno tiene en la AFP. U otra discusión más de fondo todavía. ¿Cómo podemos reemplazar este sistema que evidentemente la gente la tiene descontenta? Uno diría, en verdad, entre los cuales yo me encuentro un sistema bien mixto, con un pilar solidario, ¿verdad? Pero también con la opción de quien quieras seguir cotizando en la AFP porque le conviene por el tema del interés, ¿verdad? Los sueldos altos, me refiero, puede hacerlo. Bueno, buscar la forma, ¿ya? El retiro del 10%, sépanlo, es una clara muestra de ley permisiva que permite a la persona sacar el 10% de sus ahorros previsionales. Bueno, ahí tenemos dado un esquema, a modo de resumen, ¿no es cierto?, de las leyes. La ley impositiva o imperativa, aquella que el Estado impone al ciudadano, ¿ya? Dice ecuatoriano, ¿verdad? Porque sin duda esta foto es de allá, una norma obligada. Al lado, ¿verdad?, una ley prohibitiva, en la cual se le eh, prohíbe, se le ordena no hacer algo. Y al lado una ley permisiva, aquella que ni se le prohíbe ni se le permite, sino, o que se le ordena, sino que se le permite. ¿Ya? Si usted quiere, puede realizar tal acción en determinadas condiciones. ¿Ya? Como ahí dice, conceden facultades para que las personas ejecuten determinados actos. ¿Ya? La libre asociación, por ejemplo, cuando dos personas, ya en una actividad comercial, ¿verdad? Dos personas se asocian para poner un negocio. Eso estamos en otro ejemplo de ley permisiva. Tú no estás obligado a asociarte con nadie, obviamente. Es más, fíjate, en Chile, a diferencia como en antaño, ni siquiera uno está obligado a asociarse a un sindicato o una federación, a nada. Nada. Antiguamente sí, para ejercer, por ejemplo, una determinada profesión, uno tenía que colegiarse. Caso mío, ¿verdad? Colegio de profesores, colegio de asistentes sociales, colegio médico, colegio de abogados. No, hoy día no es requisito para trabajar. Si uno quiere, ¿ya? Porque se entiende que la libertad de asociación es más importante que la obligación, ¿verdad?, de afiliarse a un gremio específico. ¿Ya? Bueno, la actual ley de sindicalización es permisiva. Permite a uno, ¿verdad?, afiliarse a un gremio determinado. Ahora, ustedes han escuchado lo que se llama la ley marcial, que ha provocado polémica, sobre todo en democracia, ¿verdad? Porque la ley marcial, las cortes marciales, uno las asocia mucho a dictaduras, gobierno de facto, ¿verdad? Régimen militar, etc. Bueno, fíjate que, y ojo, ya, no lo tomen muchachos como una defensa de nada, yo solamente estoy poniendo en mi calidad de profesor de educación cívica lo que es. En democracia también puede haber incluso una corte marcial, incluso, ¿verdad?, una ley marcial. ¿Ya? Lo que pasa es que la ley marcial o la corte marcial se asusta o a tiempo de guerra, por ejemplo. ¿Ya? Pero en tiempo de paz y en democracia también una persona se le puede aplicar una ley marcial. ¿Ya? La ley marcial es aquella que se establece una vez cuando está declarado un estado de guerra o gravísima conmoción interna. O gravísima conmoción interna. Como tal, la ley marcial otorga, miren, facultades extraordinarias a los cuerpos de orden del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, etc., con la finalidad de controlar una situación de emergencia, de orden público o de agilizar procesos de aplicación de justicia. ¿Ya? Es decir, la ley marcial o, por ejemplo, el estado de excepción, ¿verdad?, que sería una forma constitucional de ley marcial, bueno, le entrega a distintos organismos policiales, militares, etcétera, mayores facultades, incluso los faculta de restringir libertades personales. Por eso que la ley marcial tiene que aplicarse bajo circunstancias, pero muy específicas y cuando de verdad se requiera, para no caer en abusos. En ese sentido, solo se promulga en situaciones excepcionales o urgentes. Hay ahí, ¿verdad?, un ejemplo de ley marcial en un proceso democrático, ¿verdad? Autoridades civiles, varias de ellas mujeres, ¿verdad?, dando a conocer una ley marcial. En casos sanitarios, yo me he fijado, bueno, aparte de la pandemia hoy día también, de repente se han dictado leyes marciales cuando ha habido algún problema de suministro de agua, por ejemplo. Entonces, ya, la gente, con la desesperación que implica no tener agua,
empieza con saqueos de proveedores. Ya, entonces ahí la autoridad dice ya, para resguardar, ¿no es cierto? Los derechos de las personas, no sé, sepa, la gente saque por desesperación, ¿verdad? El agua tan necesaria para todos, ya, que esto lo controle Carabinero, que esto lo controle los militares, que ellos distribuyan tal vital elemento. ¿Ya? Yo me fijo en distintos terremotos, eh, catástrofe tipo natural, muchas veces son los militares los llamados, porque imponen supuestamente más respeto, ¿no es cierto? Por último temor, ¿ya? Los llamados a distribuir estos bienes vitales, la ley marcial. ¿Ya? Entonces, y ahí al lado, un ejemplo, un afiche de una ley marcial, pero proveniente de una dictadura. ¿Ves? Ahí se ve, ¿verdad? Unos fotógrafos, un fusil, martial law, ¿verdad? Libertades civiles, dice el vestido de esa joven que está siendo maltratada por este militar que la está golpeando. Esa es la mala aplicación de la ley marcial. La ley marcial todo lo contrario. La ley marcial, ¿verdad? Tiene como objetivo eh, asegurar los derechos de las personas, el bienestar de la gente, y no violarlos, no violarlos. ¿Mm? Bueno, les dejamos estos 4 links, ¿verdad? Para que puedan reforzar los contenidos de esta y todas las clases del año. Les repito mis deseos y mis sentimientos de afecto para con ustedes. Quiero decirles que fue un honor para mí hacerles clases. Quiero señalarle, ¿verdad?, mi absoluta seguridad, absoluta tranquilidad de que todos los objetivos personales que ustedes se fijen van a ser acometidos de la forma más exitosa. Creo yo que estamos en presencia de un muy buen grupo curso. El grado de compromiso que ustedes evidenciaron, en su gran mayoría, ¿verdad?, de los integrantes del curso, fue óptimo. Así lo hemos también eh, opinado en los distintos espacios, los profesores que hacemos clases, y será hasta siempre. Un abrazo.